Hola, una vez más bienvenidos a Lecturas de Peluche. Hoy vamos a leer Ricitos de Oro y los Tres Ositos. En un bosque tranquilo, donde los árboles se mecían con el viento como si susurraran secretos, había una pequeña casa de madera. Dentro vivían tres osos, uno grande, uno mediano y uno pequeño. Una mañana prepararon su desayuno, avena caliente. Estaba tan caliente que no podían comerla todavía, así que decidieron salir a caminar por el bosque mientras se enfriaba. Dejaron la casa en silencio y la puerta cerrada solo a medias. No muy lejos de allí, una niña caminaba sola entre los árboles. Su cabello dorado brillaba como la luz del sol filtrada entre las ramas. Todos la conocían como Ricitos de Oro. Ricitos de Oro entró en la casa. Se detuvo frente a la puerta. Miró alrededor. No había nadie. Solo un vistazo, susurró, y entró. Dentro todo estaba ordenado pero extraño, demasiado silencioso. Sobre la mesa encontró 3 tazones de avena, uno grande, uno mediano y uno pequeño. Probó el primero. Está demasiado caliente. Probó el segundo. Demasiado frío. Y luego probó el tercero. Perfecto. Y se lo comió todo. Siguió explorando la casa. En la sala encontró 3 sillas. La grande era demasiado dura. La mediana era demasiado blanda. La pequeña, perfecta. Se sentó. Y la silla se rompió. Ricitos de Oro se quedó en silencio un segundo. Miró los restos, pero la curiosidad fue más fuerte que la preocupación. Subió las escaleras. En la habitación encontró 3 camas. La grande era demasiado dura. La mediana demasiado blanda, la pequeña perfecta. Se acostó y sin darse cuenta se quedó dormida. El tiempo pasó y la casa volvió a cambiar. Ya no era la misma. El aire se sentía más pesado, más presente. La puerta se abrió. Los 3 osos regresaron. «Alguien ha probado mi avena», dijo el oso grande. «Alguien ha probado la mía», dijo el mediano. «Alguien se ha comido toda la mía», dijo el pequeño. Recorrieron la casa. «Alguien se ha sentado en mi silla», dijo el grande. «Alguien se ha sentado en la mía», dijo el mediano. «Alguien la rompió», gritó el pequeño. Subieron las escaleras, más despacio ahora, como si supieran que algo estaba diferente. Entraron al cuarto. «Alguien ha estado en mi cama», dijo el oso grande. «Alguien ha estado en la mía», dijo el mediano. Y entonces silencio. El osito pequeño dio un paso adelante. «Alguien está aquí». Ricitos de Oro despertó, los vio, se quedó congelada. Un segundo de silencio en absoluto, y entonces el instinto. Se levantó de golpe, bajó las escaleras, salió corriendo por la puerta y desapareció en el bosque sin mirar atrás. La casa volvió a quedarse en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Y desde ese día, Ricitos de Oro nunca volvió a entrar en casas ajenas. Fin. Esta versión está basada en ediciones de cuentos infantiles de principios del siglo XX. Pero aquí viene un poco lo curioso con Ricitos de Oro en específico. Y lo que pasa aquí es que, como se darán cuenta, no es la clásica versión que todos tenemos en la cabeza de papá oso, mamá osa y el pequeño osito. Si bien es el mismo tamaño, digamos, ¿no? La historia evolucionó, pero no tiene tanto tiempo de evolución como las versiones folclóricas de los Grimm. Estos son como cuentos populares ingleses más bien. La primera versión es de Robert Southey en 1837. El cuento se llama The Story of Three Birds, que sería algo así como la historia de los 3 osos. En esta versión no aparece Ricitos de Oro y la protagonista más bien es una anciana bastante grosera. La segunda versión es de Joseph Conrad, de 1850, quien retoma toda esta estructura de los osos, pero cambia a la anciana por una niña llamada Silverhair, que sería algo así como cabellos de plata. Y las versiones posteriores de finales del 19, la niña pasa a llamarse Goldilocks en ediciones más modernas, en esta por ejemplo, Ricitos o Cabellos de Oro. Y esta versión es la más famosa, es la popular, la que conocemos el día de hoy. El cambio viene de nuevo en 1890 con Joseph Jacobs, quien utilizó el nombre de Goldilocks para referirse a esta niña. Y bueno, a partir de este momento, este personaje quedó
asociado a esta cabellera rubia que filtra la luz del sol. Y esta imagen se terminó de fijar en la cultura popular con los ilustradores de finales del siglo XIX y XX. En las ediciones más modernas, artistas como Leonard Leslie Brooke la empezaron a representar de esta manera. A diferencia de otras cosas que hemos leído en este canal, donde hay moraleja muy implícita, en los cuentos de Perrault, por ejemplo, que tienden a ser bastante moralistas porque él escribía para un público aristocrático, o de los Grimm, que suavizan un poco, pero ahí queda la moraleja, como en Caperucita, de que no hables con desconocidos y demás. Pasa algo diferente en esta historia y tiene mucho que ver con el hecho de que es inglés y que si bien es europeo, se desarrolla en una sociedad y en una isla completamente distinta. Acá la literatura infantil es más infantil y además se refleja muchísimo los valores victorianos, que tienen más que ver con cuidar las buenas maneras, los modales, la educación, que con los aspectos morales más complejos. Por eso esta es la moraleja, ¿no? De no te metas a la casa de desconocidos, no tomes cosas sin permiso, etc. Y lo vemos también en el video pasado de Alicia, que ella siempre, aunque está en un país lleno de locos, pues ella siempre hace un intento sobrehumano por cuidar sus modales, su educación, las buenas maneras, por siempre mostrar que tiene cierto grado de cultura y de conocimientos a los demás. Y alguna vez leí respecto a esto que tanto Alicia en el País de las Maravillas y Alicia en el País del Espejo como Peter Pan son dos caras de una misma moneda en la infancia inglesa, porque mientras que la primera representa los aspectos más victorianos y más formales de los niños ingleses de esa época, Peter Pan, que sí es mucho más moderno en ese sentido que Alicia, pues él es mucho más lúdico, él es mucho más infantil, él representa un poco incluso la crueldad y el salvajismo infantil. Y bueno, quisiera dejarlos con este comentario. Muchas gracias por estar aquí. Antes de irme quiero agradecer a los nuevos suscriptores, de verdad motivan muchísimo el crecimiento de este canal. Recuerden que cada semana tenemos historias nuevas y si quieren que leamos algún cuento o bien que reseñemos alguna novela, si bien no se puede leer por el copyright, podemos reseñarla y hablar de algún aspecto de interés. Por favor, háganos saber en comentarios qué quieren ver en el canal y hasta la próxima.